Vale. Bueno, pues como sabéis, estamos aquí en esta primera sesión del segundo año del Club de Filosofía. Gracias por venir, como siempre, y sobre todo a las nuevas, pues, muchas gracias, y si os gusta, pues espero que sigáis viniendo. Como sabéis, íbamos a hablar de feminismo, el título era Barbie y la teoría feminista. Lo digo desde el principio, de Barbie no vamos a hablar, la realidad simplemente me sirve como enganche por el boom que tuvo en el verano, ¿no?, la película, para introducir este tema, ¿no?, del feminismo, que es muy importante y que también obviamente está en boga ahora mismo, ¿vale? Vamos a hablar de una autora en particular, porque obviamente la teoría feminista es inabarcable, ¿no?, y menos en una sesión. Entonces yo me voy a centrar en una autora en particular que no es demasiado conocida, por eso he pensado que era interesante introducirla, y porque aparte tiene una teoría bastante particular e interesante acerca del concepto de feminismo y de mujer, que es Donna Haraway. No sé si la conoceréis. Donna Haraway es una... Hola. Oye, ya tenemos dos. Hombre. Donna Haraway es una profesora, es una bióloga, ella estudió zoología, estudió luego hizo estudios de filosofía también. Luego ya se especializó más en estudios de filosofía y en estudios acerca de la mujer, hasta el punto de que llegó a ser la primera profesora de teoría feminista de Estados Unidos, en la Universidad de California, si mal no recuerdo. Sí que es una época bastante importante, ¿no? Pero bueno, sobre todo era que ella se doctoró en biología. Y además su tesis doctoral la hace sobre climatología. Pero también ya desde ahí, desde la zoología, empezó a relacionarlo con el feminismo, porque su tesis doctoral es acerca de primatología, como he dicho, de chimpancés, y ella vio que algunos estereotipos que se le adjudicaban a las chimpancés por parte de los estudiosos, mayoritariamente hombres, eran estereotipos que no se cumplían. Eran estereotipos de género y que no se cumplían ya en los chimpancés. Entonces ya empezó a ver que había algún estereotipo de género que, además de no cumplirse ni naturalmente ni biológicamente, pues obviamente luego con los estudios de la mujer pues tampoco se puede cumplir, ¿no? Así que siempre su interés obviamente siempre estuvo en la teoría feminista. Pero antes de introducirnos con Donna Haraway, que es una autora actual, sigue viva, es moderna, postmoderna, ella se define como postmoderna, postgénero y neomarxista. Neomarxista, porque está fría la cosa, esa teoría nueva del marxismo. Postgénero, porque ahora lo veremos, ella cree en una sociedad en la que el género debe de ser, digamos, borrado, eliminado. Por lo menos no debe determinar al ser humano el género. Ahora veremos más adelante, ¿no?, cuando lo desarrollaremos más. Y postgénero, lo que he dicho de marxista, y posmodernista porque obviamente se enfoca en una teoría que nace a raíz tras la Segunda Guerra Mundial, de pensamiento filosófica, que es el posmodernismo, que ahora veremos lo que es eso del posmodernismo, que al final lo que viene a significar es que los grandes relatos dejan de tener validez. Ahora veremos qué es lo que es. Pero para conectarlo con esta autora moderna, vamos a introducir primero algo de feminismo clásico, con una autora como Simone de Beauvoir, que me imagino que eso sí ya la conoceréis mejor que Donna Haraway. Autora del siglo XX, por supuesto, en la que su principal obra sobre el feminismo es El segundo sexo, que escribe en 1949. Antes de adentrarnos en Simone de Beauvoir, vamos a contextualizar un poquito la época. Como he dicho, ¿qué pasa en 1949? Es una época que sucede tras la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? ¿Qué pasa tras la Segunda Guerra Mundial en el ámbito académico y en el ámbito de pensamiento? Que se produce una desconfianza de la razón. Se produce una desconfianza de lo que he llamado antes los grandes relatos. ¿Qué son los grandes relatos? Se deja de creer en los conceptos universales, en una totalidad universal, en el concepto de verdad universal, en el concepto de belleza
universal, podemos ver las nuevas teorías artísticas a raíz de la segunda mitad del siglo XX, como Andy Warhol, que pone de pata arriba la estética, ¿no?, y el arte, el concepto de justicia, el concepto de bien. Ya no hay una totalidad universal bajo la que se pueda fundamentar la realidad en la que estamos. Se empieza a poner en duda tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque causó mucho daño el exterminio judío. Entonces empieza a poner en duda la razón. La razón genera monstruos, ¿no?, en este caso el nazismo. Entonces se empieza a poner en duda y se opta por seguir una vía, que es la postmoderna, el postmodernismo, que es una vía que estaba cercana al relativismo y al nihilismo. Por eso cogen como autor de base a Nietzsche, por ejemplo, los como Foucault, como Derrida, como Deleuze, y bueno, filósofos de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Los que ya no creen en estos grandes relatos intentan hacer casi más a esta relativización de la realidad y a esta nihilización de la realidad. Es decir, ya no hay un sentido único bajo el cual podamos fundamentar el mundo. Ya no existe un Dios, por decirlo de alguna manera, bajo el cual podamos fundamentar el mundo. No hay una realidad única bajo la cual podamos fundamentarlo. Hay distintas creaciones de sentido relativas cada una, pero ninguna está por encima de otra, ¿vale? Eso es el postmodernismo en general, y esa es la contextualización en la que se cría o se nace Simone de Beauvoir. ¿Qué es lo que hace Simone de Beauvoir con esto? Pues ella va a tratar otro concepto universal y lo va a poner en duda. ¿Cuál es ese concepto? El concepto de mujer. En El segundo sexo, la obra principal de Simone de Beauvoir, aparece una cita, una de las citas más importantes y de las más famosas de Beauvoir, que es: la mujer no nace, mujer no se nace, se llega a ser. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Sí, funciona. Bueno, sigo hablando mientras carga. Ahora, vale. ¿Qué es lo que quiere decir esta cita? No se nace mujer, sino que se llega a serlo. Por lo que estábamos hablando de esto de los grandes relatos. Que no hay una esencia que podamos ponerle, a la que podamos determinar con el nombre de mujer, que englobe todas las mujeres que existen en la realidad, en el mundo. No hay algo así como una esencia de mujer que determine cómo deben actuar todas las mujeres en el mundo. No hay ningún destino biológico. La mujer no se determina biológicamente. No hay una naturaleza esencial que determine cómo la realidad va a actuar una mujer o no. La mujer, el concepto mujer, es un constructo social e histórico y cultural. ¿Qué es lo que nos dice? Que el concepto de mujer no es el mismo en Occidente, por ejemplo, aquí en España, que en Oriente, que en los países árabes o que en África. Todo concepto de mujer es un constructo social y depende de la sociedad en la que se construya ese concepto. Por lo tanto, no hay una esencia, no hay algo así como una esencia que una a la mujer en general, tanto a la mujer como al hombre. Lo que está eliminando es esa esencia, lo que está eliminando es la universalidad de la que hablábamos. No hay conceptos universales y la mujer no es uno de ellos. Lo eliminamos. La mujer es un constructo que nace en una sociedad determinada, ¿vale? Lo que hoy llamamos género no depende de la biología, sino que se aprende y construye culturalmente. El género mujer, el género hombre, es un constructo que se construye en la sociedad en donde nace, ¿vale? No hay ninguna esencia, ¿vale? Nos dice aquí Simón: no creo y no hay eterno femenino desde el origen. Son roles, y eso se debe a estudiar la sociología. La antropóloga estadounidense Margaret Mead diferenció los roles según los pueblos. Lugares donde la mujer realiza trabajos que entre nosotros son considerados como masculinos y que no hay nada de eterno dentro de eso. La verdad, al otro lado de los Pirineos, puede ser otra que aquí. El papel de los hombres y las mujeres no está determinado de forma absoluta en todas las civilizaciones. Hay grandes cambios. No hay una naturaleza biológica que determine cuál es el papel de la mujer o el papel del hombre en la sociedad. Todo está determinado en un determinado constructo histórico, social y cultural. ¿Vale?
Aquí tenemos otra cita de Simón. A veces en el curso de discusiones abstractas me ha irritado oír que los hombres me decían: usted piensa tal cosa porque es mujer. Ahí está ese constructo biológico, ¿no? Pero yo sabía que mi única defensa consistía en explicarlo, y eso sí porque es verdad, eliminando de ese modo mi subjetividad. No era cosa de contestar: y usted piensa lo contrario porque es hombre. Ya que se entiende que el hecho de serlo no es una singularidad. Un hombre está en su derecho, es la mujer la que está en la sin razón. La mujer se determina y diferencia con relación al hombre, y no éste con relación a ella. La mujer es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, lo absoluto, ella es lo otro. ¿Qué está hablando aquí? Ya hemos dicho, la mujer es un constructo histórico. Pues vale, ahora se centra en el constructo histórico de mujer en Occidente. ¿Y cómo se construye el concepto de mujer en Occidente? Nos dice Simón de Beauvoir. Se determina en diferencia con relación al hombre, es decir, siempre se construye el concepto de mujer en relación a otra cosa, no en relación a sí misma, en relación en este caso a una sociedad patriarcal, capitalista, ¿vale? Y es el hombre el que define lo que es la mujer. Por eso el constructo social de Occidente aquí lo está criticando, obviamente. La mujer no es un constructo que venga definido y determinado a partir del hombre, a partir de lo otro, de ese otro que es lo absoluto, el hombre. La mujer también puede ser un absoluto. Ella no se constituye a través de lo otro, ¿vale? Aquí ya está criticando el concepto de mujer determinado que se tiene en Occidente. Un concepto que ha sido definido en base a lo que ha creído conveniente el hombre, ¿vale? Esta primera parte nos va a servir ahora para introducirnos de verdad a cuál es el pensamiento de Donna Haraway, ¿vale? Que tiene una pequeña relación y un pequeño nexo con Simón de Beauvoir, pero luego evoluciona un poquito más. Tenemos que tener en cuenta que Simón de Beauvoir pertenece a la segunda ola del feminismo y que acaba más o menos en finales de los 70, del siglo XX, y Donna Haraway empieza parte de la tercera ola del feminismo, que a partir de los años 80, en lo que ya se mete más las teorías queer y las teorías de género, que ahora veremos cómo ya se inmiscuye más Donna Haraway. Pero es interesante partir de Simón de Beauvoir para que veamos el nexo relacional que hay entre este primer feminismo y el de Donna Haraway, aunque Donna Haraway va a criticar, y ahora veremos, el feminismo de la segunda ola. Para ver por qué. Bueno, ya si nos adentramos con Donna Haraway, ¿vale? ¿Qué nos dice Donna Haraway? Esta bióloga, filósofa de la que vamos a hablar hoy, cuyo libro más importante es este, como más famoso, que es el Manifiesto Cyborg. Ahora veremos por qué se llama Cyborg y qué es el Cyborg para Donna Haraway. Bueno, como veis, es muy cortito, se ve fácilmente y viene en todos sus mayores teorías acerca del feminismo y de la mujer, ¿vale? Nos dice Donna Haraway: no existe nada en el hecho de ser mujer que una de manera natural a las mujeres. Ahí estamos de acuerdo, igual que Simón de Beauvoir, no hay ninguna esencia que determine a la mujer o que pueda hacer que engloba a todas las mujeres en una única esencia, ¿vale? La mujer no se define por lo biológico. No hay nada biológico que defina y que marque las pautas que debe de seguir una mujer, ¿vale? Pero luego, aparte de eso, ella sí le hace una crítica a la definición que utiliza, lo que hemos hablado, la segunda ola del feminismo, al concepto de mujer, ¿vale? Ella dice, ¿qué es lo que contaba en el inicio del feminismo, en esta segunda ola, feminismo del siglo XX, de segunda mitad del siglo XX? ¿Quién cuenta como nosotras en esa defensa del feminismo? Cuerpos blancos, profesionales de clase media, femenino, de mediana edad. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esa definición que utiliza el feminismo de la segunda ola, este feminismo del siglo XX, elimina o deja al lado a muchas mujeres. Ella pone el ejemplo, por ejemplo, de la mujer negra. ¿Dónde queda aquí la mujer negra? El feminismo de la segunda ola defiende a la mujer
mujer feminista como esto. Alguien que ha salido de casa, que es un bien profesional, alguien que puede ser de clase media, por eso es independiente, femenino por supuesto, y de mediana edad, que puede verse por sí misma, ¿vale? Ese es el concepto de mujer que defiende este primer feminismo, ¿vale? El de la segunda ola. Y ella critica esa idea de mujer, ese concepto de mujer, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿dónde deja a las mujeres pobres, por ejemplo? ¿Dónde deja a las prostitutas? Este feminismo, por ejemplo, no son mujeres. ¿Dónde deja a la mujer negra? Pone el ejemplo de la mujer negra porque encima es muy característico, porque la categoría mujer negaba a todas las mujeres no blancas, negaba a las mujeres negras, pero encima lo negro, cuando se defendía lo negro, negaba también a toda gente no negra, así como a las mujeres negras. Es decir, no había ninguna categorización de la mujer negra en esa época. No podía ni introducirse en lo negro para defender el movimiento negro, pero tampoco era mujer, porque la defensa del concepto de mujer que tenía el feminismo clásico era el del cuerpo blanco profesional de clase media, femenino, de mediana edad, ¿vale? Es una problemática que ve Donna Haraway en este caso. Por eso lo que quiere hacer, y ahora lo veremos más adelante, es directamente eliminar el concepto de mujer, ¿vale? Veremos por qué. Pero cree que obviamente ese concepto de mujer que tiene el feminismo clásico peca pues, de eso, de dejar afuera a un gran número de mujeres que no pueden sentirse identificadas con esto. No son ni cuerpos blancos, ni profesionales, ni de clase media, ni de mediana edad. Deja fuera a muchas categorías de mujer. Seguimos, esto sigue sonando, no sé si se bien, no existe una identidad natural, no hay una identidad que defina a la mujer. Noísmos, ¿vale? Esto voy a coger una cita, ¿vale? Para que veáis lo que quiere decir. Nos dice aquí Donna Haraway, irónicamente, las luchas teórica y práctica contra la unidad a través de la dominación o contra la unidad a través de la incorporación no solo socavan las justificaciones en favor del patriarcado, del colonialismo, del humanismo, del positivismo, del esencialismo, del cientificismo y de otros ismos que nos echamos de menos, sino todas las exigencias de un punto de vista orgánico o natural. ¿Qué nos quiere decir aquí esto y lo de la lucha teórica y práctica contra la unidad a través de la dominación o contra la unidad a través de la incorporación? Pongamos el ejemplo de antes, ¿no? De ese primer feminismo. Lo que intenta hacer el feminismo para introducir, el feminismo casi para introducir a todas las mujeres que intenta hacerlo, es eliminar su identidad al final, mediante la dominación o mediante la incorporación. No solo el feminismo, no por eso si fuera ismos, todo, ¿no? El humanismo, al final, si quiere introducir a lo otro, a aquello otro que no tiene definido por ese concepto, por el concepto en este caso de mujer, del feminismo clásico, lo que hace es o incorporarlo o dominarlo. ¿Pero cómo? A través de la eliminación de la identidad de la otra mujer. Y eso es lo que está negando Donna Haraway, eso no se puede hacer, ¿vale? ¿Cómo intenta meter a la mujer negra? Intentándole eliminar su condición de mujer negra, intentando transformarla en mujer de clase media, ¿vale? Eso es lo que no se puede hacer. No puedes eliminar la identidad, lo que nos está diciendo Donna Haraway. Lo que hay es identidades fracturadas, que lo miran. Y ya está, y no se tienen que meter en una unidad. Puede haber infinidad de identidades fracturadas y que cumplan con la condición de esa mujer y de mujer, sin necesidad de tener que introducirse dentro de ese marco de mujer profesional, ¿vale? Eso es de lo que está criticando con los noísmos Donna Haraway, porque también habla de que todos los ismos intentan hacer eso, el humanismo, capitalismo, intentan dominar o incorporar a lo otro, a aquello que es ajeno a ello, pero mediante la eliminación de la identidad de ese otro, ¿vale? Ninguna de nosotras, nos dice, tiene ya la capacidad simbólica o material para dictar la forma de realidad a ninguna de ellas. No, ya no estamos capacitados, ninguna de nosotras, para determinar cuál es la realidad de cada mujer. Todas son identidades fracturadas. Todas son subjetividades únicas,
por decirlo de alguna manera. La feminista del cyborg, y ahora veremos qué es su concepto principal, ¿no? Esto de cyborg, y ahora veremos por qué. Tiene que argumentar que nosotras no queremos más materia natural de unidad y que ninguna construcción es total. Es decir, no hay una unidad, no hay una esencia, ¿no? Sigue hablando de lo mismo. No hay una esencia de mujer en la que englobe a todas. Y si hay algo que se sale de esa unidad, ya no pertenezca al concepto de mujer, a la categoría de mujer. No, eso no es así. No hay una construcción que sea total y de la que las demás no pueden participar, porque son diferentes. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere eliminar la categoría de mujer y sustituirla por otra categoría que ella piensa que es más amplia, que es la de cyborg. ¿Vale? El concepto de cyborg. Bueno, el concepto de cyborg ahora mismo no suena a ciencia ficción, ¿no? Pues a las películas de los 80, ¿no? De Terminator y todo ese tipo de películas. No es baladí que utilice el concepto cyborg porque nos recuerda a ciencia ficción y nos recuerda a todas esas máquinas como Terminator que obviamente tienen una categoría o tienen una caracterización muy masculina. Está intentando robar al hombre algo que es suyo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? ¿Por qué utiliza también el concepto cyborg? Pero bueno, no solo eso, ¿vale? ¿Qué es lo que es un cyborg para Donna Haraway? Un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo. Hasta aquí los entendemos, ¿no? Lo que todos hemos entendido por cyborg, ¿no? Una criatura de la realidad social, así como una criatura de ficción. ¿Qué quiere decir esto? Un cyborg es una criatura que está, obviamente... Pensemos en el cyborg, ya no vamos a salirnos de la ciencia ficción, ¿no? Pero en el cyborg, ¿qué está pensando Donna Haraway? Un cyborg que obviamente está en una realidad social concreta, pero que además es un ser de ficción. ¿Qué quiere decir que sea un ser de ficción? Que puede modificar esa realidad concreta. Que con sus actos ella puede modificar esa realidad concreta. Puede mejorarla, puede transformarla. Eso es un cyborg, ¿vale? Para Donna. En la actualidad nos dice... Todos somos cyborg, y no está hablando solo de la mujer, no. Todo ser humano es un cyborg. Nos constituye, es nuestra ontología, es nuestro ser. ¿Esto qué quiere decir? Y aquí lo diferenciamos con esa película, ¿no? Un cyborg no es solo alguien que tenga un besillo, no es alguien que tenga un brazo biónico y que sea muy poderoso y nada de eso, ¿no? O no únicamente eso, ¿no? Un cyborg es... Nosotros somos cyborg porque lo digo, porque ¿cuántas horas estamos separando un móvil o un ordenador? O en la sociedad de algo que sea tecnológico, pues me imagino que casi que ninguna. Nuestra realidad es cibernética, obviamente. No es que tengamos un brazo biónico ni nada de eso, pero nuestra realidad obviamente es cibernética. Incluso si nos vamos a la sierra, o nos llevamos el móvil, aunque nos vamos una cámara de fotos para hacer fotos, pero siempre nos llevamos algo que es una máquina. Entonces es imposible separarse de esa realidad cibernética. Todos somos cyborg en la actualidad, ¿vale? El cyborg es una criatura en un mundo postgenérico, ¿vale? Ahora veremos esto más detenidamente. Lo que quiere decir, porque lo que quiere eliminar con el concepto de cyborg, Donna Haraway, es el concepto realmente de género. Que quiere eliminar que se pueda definir tanto a la mujer como al hombre en cuestión de su sexo. No, eso no puede ser la fundamentación ni de un hombre ni de una mujer. Debe cambiarse. Eso debe de eliminarse. No puede servir el género para definir ontológicamente ni a la mujer ni al hombre. El género, por eso el cyborg es un hombre, es un ser que tiene que estar ya, que nace en una sociedad postgenética. Esto sirve, obviamente estamos hablando de que Donna Haraway ya es de esta tercera ola de feminismo, pues para introducir todas las teorías queer, ¿no? Y todas estas diferenciaciones de género. Obviamente, si no hay género, se puede meter cualquier tipo de género que vaya, ¿vale? No identificación con la naturaleza. No, ya el cyborg no se puede identificar con la naturaleza. Hay una interrelación entre la máquina y el organismo. No hay una naturaleza que defina al cyborg como tal y que lo marque como su esencia. Eso lo eliminamos. El cyborg está totalmente comprometido con la parcialidad, la ironía.
la intimidad, y esto es muy interesante, y la perversidad, y ahora lo veremos con ella. Es desafiante, utópico, y también lo veremos con ella, y nada inocente. Perversidad e inocencia. Nada en la inocencia, ¿vale? Vamos a centrar un poquito con esto último que hemos visto, de que el cíbor es perverso y nada inocente, en la película que recomendé, la de ella, ¿vale? Bueno, ¿qué trata genéricamente la película de ella? Que puede explicar, pues es esta mujer que al final que primero sufre una violación, pero que al final se ve atraída por su violador y quiere que se vuelva a cometer esa violación, ¿vale? Y durante toda la película intenta, y bueno, de hecho se vuelve a reproducir, pero incluso lo intenta esconder, intenta salvar, no intenta ya no llamar a policía ni nada de eso para que lo detengan porque es un violador, ¿no? Tiene deseo de que se repita y de hacerlo, ¿vale? ¿Qué defiende Donna Haraway? La no inocencia de la categoría mujer, que se ve muy bien en la película ella. ¿Por qué? Porque Donna Haraway piensa, ella, que la categoría de mujer como mujer inocente, como inocencia, ha sido una categoría impuesta, obviamente, por el patriarcado. La mujer siempre es inocente, pero porque lo ha impuesto el hombre. Incluso su deseo tiene que ser inocente, pero porque lo ha impuesto el hombre. No. Ella hablará del patriarcado y del capitalismo, pero ella me ha entendido, casi lo relaciona. No puede haber patriarcado sin capitalismo y capitalismo sin patriarcado. No, es una marxista, hace una crítica a los dos signos, ¿vale? Ella defiende que la mujer, bueno, no tiene por qué ser inocente. Y no pasa nada. Pues que no hay problema que no sea inocente. Es que la categoría de inocencia, adjudicarle la categoría de inocencia a la mujer, es algo que ha construido el hombre. Porque quiere que la mujer sea así, pero la mujer no tiene por qué ser así. El deseo de otro, no el trabajo del yo, es el origen de la mujer. Es decir, ¿qué ha convertido a la mujer en inocente? ¿Qué es lo que ha convertido a la mujer en inocente? El deseo del hombre en hacerla inocente, en que sea inocente. No puede ser el deseo de otro, en este caso del hombre, algo que fundamente la ontología de la mujer, el ser de la mujer, la esencia de la mujer. ¿Vale? Esa inocencia ha sido una categoría impuesta por el hombre, impuesta por el deseo de otro. Por tanto, la mujer no es inocente. ¿Y qué? La conciencia feminista de la no existencia de la mujer, excepto como producto del deseo de los hombres. Eso es lo que dice Donna Haraway, que se tiene que dar cuenta el feminismo. De que la constitución de categoría mujer siempre ha sido una constitución realizada por el hombre. Por tanto, intenta eliminarla y introducir este concepto de ciego, ¿vale? La inocencia de lo meramente violado, cuyo fundamento está cerca de la naturaleza. Seguimos, ¿no? Esa inocencia que ha categorizado el hombre en la mujer y que no solo lo categoriza el hombre, sino que lo considera como fundamento porque es natural, porque la mujer nace inocente. No, estamos hablando, no hay naturaleza que determine a la mujer ni como inocente ni como nada. Un cuerpo ciber no es inocente. No nació en un jardín. Aquí hace referencia a Adán y Eva, por supuesto. No nació en un jardín pulcro, donde todo era paz y remanso y ella era la más bella de todas las mujeres y buenísima. No, un tipo, cuerpo no es inocente. No nace inocente. Y nos vamos a centrar un poquito más. Vamos a tocar aspectos todavía más peliagudos con ella. Y es la ley del sí es sí, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Cómo se produce la ley del sí es sí? Sabemos, ¿no?, que antes era solo no es no, y se produce un cambio que es solo sí es sí, ¿vale? Clara Serra, que es una filósofa española, feminista, hace un artículo bastante interesante en la que habla sobre esto, ¿vale? Y nos dice
que primero con la ley del no es no, lo que se produce, en lo que se fundamenta esa ley es en el consentimiento de la mujer. Es decir, la mujer tiene que dar un consentimiento para producirse el acto sexual, ¿vale? Pero cuando cambiamos a la ley sí es sí, no únicamente se debe de producir un consentimiento, sino que como criterio legitimador aparece el deseo. La mujer tiene que desearlo, tiene que decir sí. ¿Cuál es el problema de esto? Que es lo que ve la Serra, lo vemos en ella. En ella, la protagonista, ella desea ser violada. Entonces se deja de ser un violador el hombre. No se le puede juzgar. Ella ve en eso la problemática. ¿Cómo podría ser siendo identificado jurídicamente como una agresión si hiciéramos del deseo un criterio? Si hacemos del deseo un criterio, que es lo que nos dice Clara Serra y lo que es lo que se transforma con la ley, si es sí, que ya requiere del deseo de la mujer, podríamos consentir algo que realmente, aunque deseemos, no queremos. Es una violación. Da igual que la mujer se sienta deseada por ser violada. Eso no legitima en nada para que el violador sea el violador y tenga que ser culpabilizado, obviamente, y condenado. Entonces no podemos poner como criterio legitimador el deseo de la mujer. ¿Por qué? Porque el deseo siempre se ha considerado un deseo inocente en la mujer, por lo que hablábamos antes. Pero es que el deseo de la mujer no es inocente, esto puede ser perverso. ¿Y qué? Igual que en el hombre, es que no pasa absolutamente nada. Pero por eso mismo no se puede considerar como criterio legitimador el deseo, porque la mujer también puede ser perversa. La mujer no tiene por qué ser inocente. Y está en todo su derecho de serlo. Pero claro, también tiene la voluntad de no elegir, como el hombre. De decir, mira, puedo desear ser violada, pero oye, no quiero, porque sé que eso está mal. El criterio legitimador no puede ser el deseo, sino la voluntad, la razón. Es decir, no, esto está mal. Y sí, ya está. Pues puedo desearlo. Pero no. No puede ser un criterio legitimador, ¿vale? Eso es lo que nos dice la película de ella y lo que nos está diciendo Donna Haraway en este caso. Que la mujer realmente puede ser no inocente y puede tener deseos perversos. Pero no es nada malo, ni mucho menos, sino que entender a la mujer como algo inocente es algo que ha impuesto el hombre, y la mujer no es así. Podemos consentir cosas que no deseamos y desear cosas que no consentimos, como en el caso de la película. Yo puedo desear ser violada, ser violado, pero yo puedo entender también que eso no es correcto. Aunque lo que sé, el deseo puede ser un criterio legitimador, ¿vale? Esto es lo que quería atacar más de la película de ella, ¿no? Que es ese criterio legitimador en el deseo, que creo que es lo más interesante que aparece en la película de ella. ¿Y cómo acaba al final Donna Haraway? Con esta cita, que es al final de la obra, en la que nos dice: prefiero ser un cíborg a una diosa. No solamente Dios ha muerto. ¿Qué quiere decir con no solamente Dios ha muerto? Dios, el criterio legitimador de la realidad. Si nos tomamos las sesiones del año pasado con Nietzsche, ¿no? Fue el primero, ¿no?, en dar a conocer esta famosa cita, ¿no?, de Dios ha muerto, ¿no? Nosotros nos hemos matado. Pero lo único que quiere decir no es que haya matado al Dios cristiano. Lo que quiere decir es que el fundamento de la realidad, los fundamentos en los que se basaba la realidad, han sido derruidos. Esos grandes relatos de los que hablábamos al principio han sido derruidos ya en el posmodernismo. Ya no existen. Eso es lo que quiere decir la frase de Dios ha muerto. Pero ella nos dice algo más. No solo ha muerto Dios, sino también la diosa. No solo Dios el que ha muerto, sino también la diosa. Haciendo referencia a la diosa, ¿a quién? A la diosa naturaleza. La naturaleza ya tampoco es un criterio legitimador. De nada. Intenta desbiologizar tanto a la mujer como al hombre. Por eso utiliza el concepto de cíborg, mucho más mecánico, ¿no? No hay una naturaleza que te determine. No, tú eres libre, simplemente.
para actuar de la forma que quieras. La diosa también ha muerto. No hay un criterio universal, legitimador, que podamos basar en la naturaleza. Ni Dios ni la diosa existen. Los hemos matado nosotros. La dicotomía entre la mente y el cuerpo, lo animal y lo humano, el organismo y la máquina, lo público y lo privado, la naturaleza y la cultura, todo lo que fundamentaba la realidad, estos dualismos, bien, mal, mujer, hombre, todo eso ha desaparecido. Todo eso ya no existe. Eso es lo que significa la muerte de Dios. Esos dualismos en los que se fundamenta la realidad, bien, mal, hombre, mujer, primitivo, civilizado, se han puesto ideológicamente en entredicho. ¿Vale? Aquí lo explica un poco mejor también en esta cita que nos dice: resumiendo, ciertos dualismos han persistido en las tradiciones occidentales. Han sido todas sistemáticos a las lógicas y las prácticas de dominación de las mujeres, de las personas de color, de la naturaleza, de los trabajadores, de los animales. En una palabra, la dominación de todos los que fueron constituidos como otros, cuya tarea es hacer del espejo del yo. Es decir, todos estos dualismos, piensa Donna Haraway, todas estas fundamentaciones, lo que ha hecho es dominar a lo que estaba fuera de este dualismo, intentar dominarlo, intentar dominar a lo otro. Si dentro de la categoría hombre no entraba el negro porque era un esclavo, pues lo dominamos. Si dentro de la categoría mujer no entra la mujer negra, pues la intentamos incompararla y luego la dominamos. Ya no existen estos dualismos, ya no hay nada que fundamente esto. Es lo que nos dice Donna Haraway. El cibor es una especie de yo personal, posmoderno y colectivo, desmontado y vuelto a montar. Es el yo que las feministas deben codificar. Es decir, el cibor es algo que ya ha eliminado todo esto, es algo que está interrelacionado con todo, pero que no hay un dualismo. Es algo que no hay una separación entre naturaleza y máquina. Lo orgánico y la máquina está unida en el cibor, todo está interrelacionado. No hay una dualidad que fundamente. Finalizamos ya con la última cita, con la que acaba, que nos dice: quizá podemos aprender de nuestras fusiones con animales y máquinas cómo no ser hombre, la encarnación del logos occidental, la encarnación de toda esa fundamentación. Quizás si nos fusionáramos con los animales y máquinas, si tuviéramos más relación con eso, tanto con lo orgánico como con la máquina, pero sin entenderlo como dualidad, podríamos separarnos de la encarnación del logos occidental. El logos occidental es esa fundamentación de la realidad de Occidente, ¿vale? Que es lo que hace. Todas nosotras hemos sido profundamente heridas. Necesitamos regeneración, no renacimiento. Y las posibilidades que tenemos para nuestra reconstitución incluyen el sueño utópico de un mundo monstruoso sin géneros. Y se acaba. Ella lo que quiere es eliminar, obviamente, el género a través del concepto de cibor. Eliminar el concepto de tal forma que no sea un criterio legitimador ni del hombre ni de la mujer. El género no puede legitimar ni determinar nada. ¿Vale? Y con esto he acabado la exposición. Muy bien. Ya comenzamos el debate, si queréis. Yo antes de empezar el debate